te invito a que escuches a Juan Germán Ortiz con el tema Obedecer a Cristo. No le cambies, esto es Creyendo lo Imposible. Esto está en Juan capítulo 2, verso 12, por favor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. No sé cuántos conocen el único mandamiento que la Virgen María nos dejó. No sé cuántos conocen el único mandamiento en la Biblia que la Virgen María nos dejó. Ese mandamiento lo da al principio del ministerio de Jesús. La Virgen María lo da en Caná de Galilea, en una casa, en una boda a la cual Jesús y sus discípulos han sido invitados. El mandamiento que la Virgen María da y que da a los criados de la casa donde Jesús se encuentra es: haced todo lo que os dijere. ¿Cuál es el mandamiento? Haced todo lo que os dijere. El mandamiento de María habla de hacer lo que Jesús dice. Ese es el mandamiento, que hagamos lo que Jesús dice. Habla, en otras palabras, de obedecer a Cristo. Ahora, en relación de obedecer a Cristo, yo quisiera que me permitieran hacerle algunas preguntas al pasaje. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cuándo hay que obedecer a Cristo? Y déjeme decirle que hay que obedecer cuando estás con Cristo. Fíjense lo que nos dice: y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, ¿dónde encontramos a Jesús? Lo encontramos en una boda. Ha sido invitado a una boda. Jesús asiste a una boda. Una fiesta de boda
podía durar más de una semana. Me llama la atención que Jesús no considera pecado el ser feliz. No considera malo el convivir con los demás. No considera simplemente tener alegría como es la que se deriva de estar en una fiesta o en una boda. La fiesta de bodas, como ya lo hemos dicho, podía durar más de una semana. Hay algunos religiosos, a veces farisaicos, que hacen de la vida cristiana una atmósfera lúgubre de sotanas, de salmodias y de caras largas. ¿Cuál es el mejor lugar para tener una gran bendición? Bueno, el mejor lugar para tener una gran bendición es donde Jesús está. Pero hay algo más. Hay que obedecer cuando estás con carencias. Cuando estás con carencias. ¿Qué dice el pasaje? Dice el pasaje: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Verso 3. Cuando nosotros nos enmarcamos en la cultura en la cual la Biblia fue escrita, tenemos que descubrir que en una fiesta judía el vino era esencial. Pero emborracharse era mal visto, era mal visto. Sencillamente se mezclaba 2 partes de vino con 3 de agua. Me llama la atención que la Virgen María se da cuenta de que falta vino, de que no hay vino. Y entonces la Virgen María nos muestra que hay que acudir a Jesús cuando algo falta. ¿Y por qué nos muestra eso? ¿Cómo nos lo muestra? Bueno, sencillamente nos lo muestra porque ella lo hace. ¿Qué es lo que ella hace? Ella va a acudir a Jesús y le va a decir: no tienen vino. Yo quisiera preguntarte, amigo, amiga, ¿qué es lo que hoy te falta? ¿Te falta un milagro en tu vida? ¿Te falta una sanidad en tu vida? ¿Te falta una ayuda en tu vida? ¿Realmente qué es lo que te falta en tu vida? Algunas personas reconocen que les falta paz en su vida. Otros reconocen que la vela del gozo está apagada. Sencillamente te falta amor. ¿No has sabido en tu vida lo que es el amor? Hay gente que se ha muerto deseando tener una migaja de amor. ¿Qué te falta? ¿Fe? ¿Fe para poder ir adelante, para poder ver una maravilla en tu vida? ¿Qué te falta? ¿Valor? ¿Valor para enfrentar eso que te amenaza? ¿Qué te falta? Yo quiero decirte que más grande que tu problema es Jesús. Más grande que la carencia de vino en esta boda es el poder de Jesús. Quiero que noten una cosa. La Virgen María cree que resolver un problema implica hacer lo que Jesús dice. ¿Y en dónde vemos eso? Bueno, cuando Él dice de una manera precisa a María: no ha llegado mi hora, pero María simplemente va a los criados y les dice a los criados: haced todo, no una parte.
todo que lo que os dijere. La segunda pregunta, ¿cómo hay que obedecer a Cristo? Y hay dos respuestas que noto en el pasaje. Plenamente. Fíjense lo que nos dice. Y estaban allí, ¿cuántas tinajas? 6 tinajas. ¿De qué eran las tinajas? De piedra. ¿Para qué eran las tinajas? Bueno, eran para agua y en cada tinaja, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, ¿qué les va a decir Jesús? Llenad estas tinajas de agua. El cuadro que nos presenta Juan es el cuadro de una familia humilde, de una familia que calculó mal la adquisición del vino, o simplemente no tuvo lo suficiente para comprar el vino suficiente para todos los invitados. En pocas palabras, ¿qué nos presenta Juan? Bueno, una familia humilde en un apuro muy grande. El apuro, socialmente hablando, era bastante grande. Como grande era el número de litros de agua que cabían en 6 tinajas. Yo quiero decirles que el poder de Jesús es capaz de transformar toda esa agua en vino. Como el poder de Jesús es capaz de transformar cualquier situación adversa, difícil, imposible que nosotros estemos enfrentando en una gran bendición. Pero hay algo más, puntualmente. ¿Cómo hay que obedecer a Cristo? Bueno, plenamente, pero también puntualmente. Me llama la atención una frase de Juan. Dice que las llenaron hasta arriba. ¿Por qué las llenaron hasta arriba? ¿Por qué es menester que se nos diga que las llenaron hasta arriba? Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Versos 7 y 8. Regresemos. Juan dice hasta arriba, por una sencilla razón, porque quiere dejar bien claro que no se metió más que agua, que no hubo un truco. Por ejemplo, todos esos magos que trabajan en un teatro y que son artistas, tenemos que reconocerlo, muchos de sus números, podríamos decir que todos son en realidad trucos. Yo recuerdo a mi pastor cuando yo era muy joven, que él decía que esos magos no llenan el estómago como Jesús lo hizo. Y esa es la diferencia. Aquí no hay un truco. Aquí dice que las tinajas se llenaron hasta arriba. Yo quiero decirles que debemos obedecer a Cristo. Y obedecer a Cristo según la Virgen María es hacer todo, no alguna parte, ya lo recalcamos eso, lo que Él nos dice. ¿Sí? Ahora, nosotros muchas veces somos muy especiales como cristianos. Estoy hablando como cristianos. Tenemos la Biblia, pero la Biblia la sacamos a pasear. Yo diría que es un libro litúrgico. ¿Qué quiere decir litúrgico? Pues que es un libro solamente de culto, porque llegando, ¿qué haces con la Biblia? La botas al carro y ahí anda rodando en el carro, ¿no? Eso es cuando la dejas en el carro. Pero a veces la sacas del carro y la metes a tu casa y la pones quizá en un estante
la pones quizá en una mesa, ¿y qué haces con la Biblia? Bueno, pues ahí la dejas durante toda la semana. Ahora, eso nos lleva a una situación de que nosotros estamos guiándonos conforme nuestro criterio y conforme nuestra forma de ver la vida. El único problema es que nuestra forma de ver la vida es la forma antigua, vieja, rancia, hedionda que traíamos desde antes de conocer a Cristo. Entonces nunca vemos cambios en la vida cristiana, nunca vemos milagros, nunca vemos cosas extraordinarias, nunca nos atrevemos a lanzarnos a una aventura por fe. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a poder. ¿Por qué? Porque sencillamente la fe, ¿por qué viene? Viene por el oír. Ahora, ¿qué hace el diablo? El diablo lo que no quiere es que tú te acerques a la Biblia. Y por eso la esconde allí en tu casa o la esconde en tu carro, para que no la leas, para que no la conozcas. El diablo razona que si no la conoces, lo más probable es que sencillamente no la hagas. Yo quiero decirte algo que noto aquí. Hay que obedecer a Cristo aunque no hayas caminado mucho con Él. Obedecer a Cristo no quiere decir que yo he caminado mucho con Cristo. Quiere decir que voy a hacer todo lo que Él me diga, aunque no haya caminado mucho con Él. Y te doy un ejemplo. Los criados le obedecen cuando apenas le conocen. Yo estoy casi seguro que esos criados nunca antes habían visto a Jesús. Pero sin embargo, cuando Jesús les da la orden de llenar las tinajas, ellos obedecen, aun cuando apenas le conocen. Y si tú apenas conoces a Cristo, es el mejor momento para que tú empieces a obedecerlo. Yo diría, como algunas veces mi esposa dice en relación del diezmo, si cuando no tienes, fíjate bien, cuando no tienes, no diezmas, cuando tengas, no vas a diezmar. Y yo conozco gente que tiene y no diezma. ¿Por qué? Porque cuando no tenía, no aprendió a diezmar. Y es lo mismo aquí, no se requiere conocer mucho a Cristo para obedecerle. Es más, yo creo que cuando apenas le conoces, es cuando es el mejor tiempo para obedecerle. La segunda cosa, aunque no hayas visto a Jesús hacer milagros, yo estoy casi seguro que esta gente e inclusive los criados nunca habían visto a Jesús hacer milagros. Yo tengo las dudas en relación de la Virgen María, si lo había visto hacer milagros, por una sola razón, porque él dice, mujer, no ha venido mi hora todavía. Hay algo que el Maestresala nos muestra, que no debemos guiarnos por las circunstancias, que no debemos guiarnos por la carencia, que no debemos guiarnos por el no hay. Fíjate lo que el Maestresala va a concluir, que lo mejor está al final, cuando va a llamar al esposo y le va a decir, todo hombre sirve primero el buen vino, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso quiere decir que lo mejor está al final. No te guíes por el principio. ¿Por qué vas a ver si te guías por el principio en relación de este pasaje que no hay? Pues no hay vino. Pero si te guías por el final, ¿qué hay? El buen vino, que está siendo sacado. ¿De dónde? De las tinajas. Una pregunta, ¿qué mueve el poder de Jesús? Simplemente su compasión. Salido. Pero fíjese, es la compasión de Jesús la que pretende salvar del desprestigio, porque era un desprestigio en la cultura de esta gente que faltara el vino.
el vino. Simplemente en estos novios, en esta pareja de novios, en una aldea de Galilea. Te doy una fórmula para que tengas una maravilla. No sé cómo te llames. De todas maneras, no es importante. Bueno, sí es importante tu nombre, pero no es importante para que yo te lo diga. Pero para una maravilla en tu vida, solo necesitas 4 letras. No más. No busques mucho. 4 letras. Y ahí te van, anótalas por favor. Fíjate, la O. No te confundas, la O es la letra redonda. La O. ¿Sí? Y luego, después, la segunda letra es la V, que algunos llaman la V de burro. Burro. ¿Sí? Muy bien. Y la tercera es la D de dedo. De dedo. La D. Y luego la S de casa, como me decía mi maestra cuando estaba en primer año. La S de casa. ¿Me explico? Entonces, con estas 4 letras, tú puedes entender que lo que produce una maravilla es el hecho de que tú obedeces a Cristo. Cuando tú obedeces, entonces vas a tener una maravilla. Estas 4 letras nos llevan a la palabra obedece. Si eres capaz de obedecer, eres capaz de tener la bendición del Señor. No la busques al principio, búscala al final, y al final te vas a topar con ella. El último pensamiento: para que haya una manifestación, no solo una maravilla. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué hizo? Manifestó, ¿qué? Su gloria. ¿Y qué pasó? Sus discípulos creyeron en él. ¿Qué quiere decir esto de que manifestó su gloria? Simplemente se dejó ver tal y como él es. Es decir, se presentó tal y como él es. En otras palabras, este primer milagro o maravilla de Jesús nos muestra su poder creador. Es decir, que Él es Dios, que Él tiene la capacidad de crear. Vino del agua. Yo quiero decirte que Cristo, quien hace que la viña produzca fruto, con su mismo poder, hace que el agua se convierta en vino. Es extraordinario. Es decir, yo quiero decirte en otras palabras, que en Jesús toda insuficiencia nuestra resulta una maravilla, gracias a la suficiencia maravillosa que tiene Jesús en su misericordia para con nosotros. En otras palabras, en Jesús toda insuficiencia es resuelta por su total suficiencia que tiene hacia nosotros en su misericordia. En la parte trasera de un camión de mudanzas se leían las siguientes palabras que eran el lema de la empresa: a sus órdenes, para cualquier carga, en cualquier lugar y en cualquier momento. Déjeme decirle que esa debe ser la obediencia nuestra. Es decir, de esa manera debemos expresar la obediencia nuestra hacia Jesús. En otras palabras, decirle siempre a Jesús: a tus órdenes, Jesús, para cualquier carga, Jesús, en cualquier lugar, Jesús, y en cualquier momento, Jesús. Y si lo hacemos,
tengan la seguridad que el nombre del Señor va a ser glorificado. Dice que fue en Caná de Galilea donde el Señor manifestó su gloria. Yo quiero animarle para que se decida a obedecer a Cristo. Estamos empezando un año nuevo y yo quiero que ese año nuevo sea feliz, pero déjeme decirle que la forma para que ese año nuevo sea feliz es que nosotros estemos dispuestos a obedecer a Cristo. Otra vez brillará el sol en América, nunca más volverá. Qué importante es obedecer las instrucciones que nos da Jesucristo. Más grande que tu problema es Jesús y lo mejor está al final. Así que recuerda esto, hay que obedecer sus órdenes, cualquier carga, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y nosotros te invitamos a que tú nos puedas marcar al 55 66 18 76, 55 66 91 63. Recuerda que siempre hay una voz amiga que te escucha. Y no solamente que nos llames, sino que nos visites. ¿En donde más? Aquí en Zarco número 50, en la Colonia Guerrero, en los horarios 9, 10, 15 y 12:45. Así que ven solo acompañado, pero aquí te vamos a estar esperando. Y bueno, vamos rápido a un corte comercial. No le cambien, este es tu programa Creyendo lo imposible.